empezamos a Laica a las 10 y te lo adelantábamos al inicio del programa. Vamos a hablar de salud, que tanto nos compete a todos nosotros en este momento más que nunca, sobre todo la vacunación, ¿no? Y hablar de la eficacia de las vacunas que tenemos aquí en la República Argentina. Sí, estamos en comunicación con Silvia González Ayala, doctora en medicina, profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por estar aquí en Laica a las 10. Bueno, tenemos que hablar, se está hablando en las últimas horas sobre la eficiencia y la efectividad de las vacunas que se está utilizando aquí en el país, sobre todo de la vacuna Sinopharm, ¿sí? Desde el gobierno se había dicho, se pretendía distanciar la colocación de la primera dosis con la segunda dosis para lograr más personas vacunadas con la primera dosis y bajar el riesgo de mortalidad, ¿no?, de esta enfermedad de COVID-19. Pero se habla de que si se distancian las primeras dosis, la colocación de las dosis, ¿podría bajar el nivel de efectividad de las vacunas? Bueno, mire, justamente la vacuna que usted cita, que es la vacuna Sinopharm, es la vacuna de menor eficacia de las que tenemos disponibles en el país, y es una vacuna de la cual no se conoce cuál es el intervalo máximo para administración de las dosis. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que las vacunas deben ser administradas con el intervalo en que fueron estudiadas. Si bien en una situación extraordinaria, como es la intensidad de la epidemia en Argentina, se puede tomar una medida extraordinaria para vacunar más personas, no se conoce cuánto protege una dosis de esta vacuna. Bien, doctora, ¿cómo le va? Paula Semis la saluda. También en estos días se hablaba, bueno, hay dos vacunas chinas, tanto Sinopharm como Sinovac, que se está aplicando en Chile y en Brasil, y se hablaba mucho de la eficiencia y la eficacia de estas dos vacunas. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Y bueno, también, ¿en qué perjudica que la comunidad médica no conozca las características de Sinopharm respecto al tiempo de entre las dos dosis, ¿no? Bueno, las dos vacunas de origen chino son vacunas con virus muerto, o sea que está el virus entero inactivado. La eficacia de la vacuna Sinovac, que no la tenemos, fue estudiada en el estado de San Pablo, en Brasil, y por un convenio de transferencia de tecnología entre el gobierno chino y el Instituto Butantan, es producida por el Instituto Butantan del estado de San Pablo. Se está utilizando en Brasil, en Chile y también en Uruguay. Esa vacuna tiene una eficacia de alrededor del 54%, pero con el esquema de 2 dosis. Y reitero, ni para la Sinovac ni para la Sinopharm se conoce qué pasa cuando se posterga la dosis. O sea que la conclusión sería, bueno, administrar una dosis es algo, pero no sabemos cuánto va a proteger. Como dice el poeta, estamos haciendo camino al andar. Esto, en la medida que transcurran las semanas, si no llegan dosis para administrar la segunda dosis oportunamente, se irá viendo cuántas personas de las que se enferman tienen una dosis o ninguna, o las dos dosis. Bien. Hablando de las dosis colocadas en algunas personas, han presentado determinados síntomas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si una persona se coloca la primera dosis de una vacuna, por ejemplo esta de Sinopharm, presenta fiebre, presenta síntomas compatibles con COVID-19, ¿qué hay que hacer? ¿Es producto de la vacuna? Sí. Después de las 24 horas tiene que concurrir a la consulta médica para ser estudiada para la COVID, o sea, practicar un hisopado, porque ¿qué puede ocurrir? Que la persona en estado de salud se haya vacunado al final del periodo de incubación de la enfermedad, que como sabemos es hasta 14 días. Entonces, eso es lo que corresponde.
separar si es que es la infección o si es un efecto indeseado de la vacunación. Bien. Doctora, en los otros casos de vacunación, por ejemplo, es el caso de Sputnik V, se conoce este tiempo que hay entre la primera dosis y la segunda dosis, pero ¿se sabe también si esa segunda dosis se aplaza un poco en este tiempo? Bueno, mire, con respecto a eso, fue comunicado en una conferencia de prensa a mediados de febrero de este año por el director del Instituto Gamaleya, que el periodo máximo para diferir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V serían los 2 meses, los 60 días. Pero también el Instituto Gamaleya tiene en marcha un estudio de fase 3 para evaluar la eficacia de la vacuna con una sola dosis, con la primera dosis, con el primer componente, que estiman que podría ser del 85%, pero no se conoce la duración. O sea que ese estudio está en marcha, va a haber resultados a la brevedad. Doctora, también preguntarle y poner este tema en discusión después de que el presidente contrajo COVID-19, antes había sido vacunado, también el caso de Mauro Viale y mucha desinformación que ronda por los medios de comunicación genera mucho miedo frente a la vacunación. ¿Qué opina usted frente a esto y cómo podemos combatir esta desinformación de darle tranquilidad a la gente en sus casas? Mire, son dos situaciones totalmente diferentes. El presidente de la Nación fue vacunada con las 2 dosis del Sputnik V, enfermó cuando había transcurrido más de un mes de la segunda dosis. Esto es algo que le puede pasar a cualquier vacunado si no cumple estrictamente con las medidas de prevención. O sea que una persona, más allá de las 3 semanas de administrada la segunda dosis de la vacuna que sea, o que ha padecido la COVID-19, si no cumple estrictamente las medidas de prevención, se puede infectar, se puede enfermar. Se han introducido nuevas variantes y esto puede ocurrir. Ya son numerosos los miembros del equipo de salud que se han enfermado por segunda vez y algunos por primera vez aún después de vacunados. La situación del periodista Mauro Viale es diferente. Él fue vacunado y ha estado al final del periodo de incubación de la COVID. Entonces tuvo las manifestaciones, se confirmó que estaba infectado. Esto, con la circulación viral que hoy hay, es algo que puede pasar, que la persona está en perfecto estado de salud, se vacuna y a las horas o a los pocos días tiene manifestaciones compatibles. Y si la persona tiene fiebre más de 24 horas, debe concurrir a un centro de salud para que se le realice el hisopado, porque hay que separar lo que es un efecto indeseado de la vacunación de una infección por el SARS-CoV-2. Bien. Doctora, también lo que ronda mucho también entre los medios de comunicación y en la sociedad es que si una persona se vacuna nunca más va a contraer la COVID-19. Eso es y en realidad absolutamente inexacto. Claro. Es absolutamente inexacto. Claro, lo que en Todas realidad la las vacunación, vacunas que están disponibles evitan las formas graves y la muerte. Pero de ninguna manera evitan la infección. Claro, Esto tiene que quedar bien claro. Dicho de otra manera, tengo el esquema completo de vacunación, espero no morirme por la COVID. Claro, así exactamente, a eso iba, a llevar tranquilidad a aquellas personas que no quieren vacunarse por estos casos que justamente estábamos hablando, de que para qué tal vez dicen, para qué me voy a vacunar si igual me voy a contagiar. En realidad lo que hacen las vacunas es bajar claramente la mortalidad de esta enfermedad. Las formas graves, el ingreso a cuidados intensivos y las muertes, y las personas se deben vacunar. Bien. Profesora, responsablemente vacunar, porque es una forma de ir controlando la circulación viral y evitar más sufrimiento, más muertes. Claro. totalmente.
Profesora, también preguntarle según su experiencia y sus años en la salud, que nos cuente cómo nosotros podemos ayudar, cuáles son las medidas que usted ve que a futuro se deben tomar para poder ayudar a todo lo que es medicina, el protocolo de vacunación, al servicio médico, a todos los terapistas que están ahora trabajando ahí en la primera línea de batalla. Mire, trabajar fundamentalmente y con el ejemplo, el cumplimiento estricto de las medidas de prevención, el uso adecuado del tapaboca nariz, la distancia de 2 metros entre una persona y otra, la protección ocular con cualquier anteojos y el lavado de manos con agua y jabón frecuente. Esas son las medidas, y cuando estamos en los grupos vulnerables y somos citados para vacunarnos, concurrir a vacunarnos. Y cuando hablamos de medidas a nivel nacional, ¿qué medidas usted ve que se deben tomar ahora en este momento? Mire, acá la clave es la responsabilidad individual, porque no es solo la COVID, la economía está destruida, tenemos 42% de pobres, el 60% de los chicos menores de 6 años en la pobreza. No da para un cierre, la gente no lo va a cumplir, porque la gente tiene que comer. Entonces tienen que ser medidas absolutamente coherentes con la gravedad de la situación y que la gente comprenda. Cada uno se tiene que cuidar, tiene que ser responsable consigo mismo, solidario con los demás, porque si no se infecta, no tiene posibilidad de transmitir la infección a otros. Ese es el mensaje clave. La pandemia la hace cada uno de nosotros circulando y no cumpliendo con las medidas de protección personal. Ha transcurrido más de un año, tenemos la información, no nos educamos porque no cambiamos de actitud. Doctora, ha sido muy clara. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que esté muy bien. Gracias igualmente a ustedes.